Mamá, no empieces. No tengo tiempo para citas. Mamá, en serio, no puedo lidiar con el novio. Lo siento, mamá, tengo que irme. Te llamo más tarde. Déjame adivinar. ¿Te obligan a ir a una cita? ¿Cómo? Dennis, el mismo potencial novio. Sofía. Oh, entonces, ¿qué tal si cenamos esta noche? Oh, aún no lo sé. Si no nos encontramos hoy, nuestras madres seguramente nos organizarán otra cita. Lo siento. Tengo que correr. Me alegra conocerte. Entonces te esperaré después del trabajo. Llegaste justo a tiempo. Mis padres decidieron que si no pueden liberarme, al menos me casarán. No es obligatorio que me lo cuentes. Me trajeron un pretendiente. Esto no me interesa. ¿Y qué te interesa además de tus cadáveres? Conductores silenciosos. Maldito. Mira lo que hace. ¿Quién te dio la licencia? Hola. ¿Juntos otra vez? Sí. Ahora soy algo así como un taxi gratuito, con la etiqueta de conductor silencioso. Se pelearon. Bueno, no hablemos de cosas tristes. ¿Qué pasa con la víctima? Artista Mark Zinkiewicz. El cuerpo fue encontrado en la mañana. Las puertas estaban cerradas. No hay testigos. Nadie escuchó ni vio nada. Cráneo roto. Parece un asesinato. O tal vez intentaba descansar sin éxito. Sí, es un asesinato. El asesino dejó su firma, parece. Hay que revisar los casos antiguos. Firma. Normalmente dejan asesinos en serie. Alguien lee muchas novelas de detectives por la noche. ¿Y dónde estaba nuestro té de hierbas? Pues está sospechosamente alegre. ¿Pasó algo bueno? Bueno, he decidido comenzar una nueva vida. ¿Se divorció o qué? ¿O ganó la lotería? Sí, ¿no? ¿Para qué es esto? Solo para empezar, decidí perder peso. Bueno, él ahora está en plan de alimentación saludable y estilo de vida saludable. Claro. Solo no me diga que también piensa ir al gimnasio. Claro, por supuesto. ¿Qué es un estilo de vida saludable sin ir al gimnasio? Hoy iré allí. Yuri Petrovich, no se sobrecargue. Ese hombre todavía en casa lleva un chándal. Ya se puede considerar un entrenamiento en su caso. Sabes, Dania, ya veremos quién será el último en reír. Cuando persigamos al delincuente, te caerás exhausto y yo rápidamente le pondré las esposas. ¿Cuándo persigamos? Bueno, mire, apuesto 100 grivnas a que ni siquiera llegará al final de la semana sin devorar hamburguesas, pizzas, etc. Julik, tú eres el testigo. Yo no comencé esta guerra. Para que lo sepas, Dania, cuando me propongo un objetivo, avanzo como un tanque. Así que prepara el dinero. Julik, adelante. Buenos días. Bueno, tenemos trabajo otra vez. Necesitamos encontrar toda la información sobre el artista Marko Zinkiewicz. Perfecto. Julik, esta información es para ti. Y yo me voy al entrenamiento. Ajá. Fabuloso. ¿Y qué? ¿Determinaste la causa de la muerte? Un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Murió por una hemorragia cerebral y encontré algo sospechoso. Inflamación de los órganos articulares y de la membrana sinovial. Esto indica un uso prolongado de arsénico. Lo envenenaron. No necesariamente. Podría ser una enfermedad de las articulaciones. Nos hablan de artritis. El arsénico solo podría haber empeorado la condición. Hay que esperar mucho para los análisis. ¿Y esta enfermedad podría haber provocado la muerte? No. Bueno, entonces, ¿por qué deberíamos hablar de eso?
la principal herramienta de asesinato. Si envenenaban a Marco durante mucho tiempo, entonces... El asesino estaba cerca de él y será más fácil encontrarlo. Pero si el arsénico se añadió justo el día del asesinato, el círculo de sospechosos se amplía. Vaya, tus habilidades deductivas claramente impresionarán a un posible pretendiente. Oye, escucha. ¿De verdad no tienes nada que hacer aparte de molestar a Sofía? Y sigue esperando el momento perfecto. Solo no te molestes después. Vash, a veces es realmente mejor que te calles. Mientras sigas fingiendo ser su amigo, sus padres le encontrarán un prometido. Lo obligarán a casarse y tener 3 hijos. Todo como querías en tu diario de deseos infantil. ¿Por qué no vas a tratar tu cerebro? No lo creo. Esto no puede ser verdad. Es una pesadilla. Lo siento mucho que tengan que pasar por esto. Entiendo lo difícil que es para ustedes ahora, pero... Tengo que hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? ¿A dónde estabas anoche? En el restaurante con amigos. Celebramos el cumpleaños de una amiga. Mark también debía estar allí, pero en el último momento no fue. Algo pasó en la galería. ¿Él contó qué fue lo que pasó? No. Solo dijo que... Hay que resolver los problemas urgentemente. Quizás usted sospecha quién podría haberle deseado mal o guardado rencor. Mark no tenía enemigos. Todos lo respetaban y querían. Era bueno, nunca se peleó con nadie. No sospechó nada cuando él no regresó a casa esa noche. Me acostumbré. A menudo pasaba la noche en su taller. Cuando lo golpeaba la inspiración, no le gustaba salir de allí. Si lo hubiera seguido, tal vez ahora estaría vivo. Mark Sienkiewicz es un destacado artista. Las pinturas se venden como pan caliente, incluso en el extranjero. No hubo escándalos, tiene dinero y propiedades a montones. Largos años felizmente casados. ¿Quién necesitaba su asesinato? No tengo ni idea. Entonces, la esposa es nuestra principal sospechosa. Después de la muerte de Mark, una considerable cantidad de dinero pasará a ella. Y eso ya es un motivo significativo para el asesinato. Cuando hablé con su esposa, ella parecía desesperada. Oh, he visto a tantos actores maravillosos en la sala de interrogatorios. Y Fer, lo siento, pero no estoy seguro de que la esposa esté implicada. La cuestión es que descubrí algo interesante en las redes sociales. Pues bien, por favor, Svetlana Minchenko, la estudiante favorita de Mark. Pero 3 días antes de su muerte, ella vino a la galería y armó un escándalo. ¿Por qué fue la pelea? Bueno, por ahora no está claro. Sí, disculpe. Dado tal vez este símbolo M en la pintura, bueno, es la primera letra de su apellido, Minchenko. Es completamente posible que nos hayan dejado una pista. Y es la clave para resolverlo. Necesitamos encontrar a Svetlana. Buenos días. Somos de la policía. ¿Qué estás haciendo? ¿Te mudaste? No te metas conmigo. ¿Estás segura de que estás bien? Tal vez al hospital. Sí, todo está bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias. Completa. ¿Es usted Svetlana Minchenko? No, soy su hermana. ¿Quién es este? No sé, entró en el apartamento, buscaba a mi Sveta,
pero no dijo para qué. Luego vinieron ustedes. ¿Dónde está ahora su hermana? ¿Y por qué la busca? Es sospechosa del asesinato de Mark Sienkiewicz. Esto es imposible. Ella lo amaba. ¿En qué tipo de relación estaban? Svetlana era su amante. Él prometió dejar a su esposa por ella. Pero cuando Svitka quedó embarazada, ese desgraciado la abandonó. Entonces, ¿dónde está su hermana ahora? Escuche, es mejor que diga para ayudarla. Ella está en el Hospital Central. Gracias. Los datos de la sospechosa están en el Hospital Central. Buenos días. Disculpe, buscamos a Svetlana Minchenkova. ¿En qué habitación está? Gracias. ¿Y qué haremos? Esto todavía está aquí. Mala etiqueta o la cinta no está cubierta. Y resultó que Mark no era un hombre tan estresado. Se consiguió, por así decirlo, una amante. Clásico del género. Quizás el problema sea de los vértices. Los triángulos a menudo terminan en tragedia. Sí, justo sale. Vamos más rápido. Vamos, vamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Esta es Svetlana Minchenko. Está arrestada bajo sospecha de asesinato de Mark Sienkiewicz. Por favor. Otra vez. Necesitaba ir a la sala, me siento mal. ¿Es por eso que tenía tanta prisa por dejarla? Prosto yo. Vinimos a hablar sobre el asesinato de Mark Sienkiewicz. No lo maté. Tenemos pruebas de que lo amenazaste. Le dije muchas cosas en su nombre, pero no lo maté. Lo amaba. Y él prometió que se divorciaría y se casaría conmigo. Pero cuando él se enteró de que usted estaba embarazada de él, te abandonó. Y tú lo golpeaste en la cabeza. Pero yo no lo maté. Ya lo dije. Estoy en el hospital desde ayer. Porque yo tuve un aborto. ¿Sobre qué otra vez, mamá? Así que vine. Por eso le dije todo esto. Pensé que ella lo perdonaría la traición y se iría de mí. ¿Ella no lo hizo? Ella simplemente se rió de mí. Dijo que no soy la primera joven amante y que nunca se iría, que estaría en el divorcio y no recibiría nada. Mire, este hombre pasó todos los días pasados mientras yo lo buscaba con usted. Nunca lo vi. Yo estaré en todo el apartamento. ¿Y qué tiene de malo? Vine de visita a ver a Svetlana. Somos amigos. ¿Tan buenos amigos que la confundiste conmigo? Bueno, ustedes se parecen un poco, que no confundir. Te espera la cárcel. Y teniendo en cuenta tus antecedentes penales, te espera mucho tiempo. Bueno, ¿por qué estás insistiendo? ¿Qué necesitas? ¿Por qué buscaban Cirano? Ella me pagó dinero para que asustara un poco a esa arpía. Quería que Svitka dejara en paz a su esposo. ¿Es ella? Sí, ella. Esta es mi hermana, la esposa de Mark. Ella no es motivo de preocupación. Tal vez él realmente iba a dejarla por mí. Sí, ella entendía perfectamente que en caso de divorcio no conseguiría nada. Pero si Mark muere, Entonces ella se convertirá en la única heredera de toda la propiedad. Sí, la muerte del hombre era el mejor escenario para ella. Daria es nuestra principal sospechosa en el asesinato de Mark. Sí. Pero Yuri Petrovich no me diga que va a comer eso. No bebas por nosotros. Visin Proj.
La ensaladita es maravillosa. Sí. Hay que mantener la forma. En realidad, Yuri Petrovich está en excelente forma deportiva. Ajá. Solo que no le queda bien. Pero eso ya es otro asunto. Sí. ¿Qué hay de nuevo en esta dirección? Mark realmente solicitó el divorcio, así que si el motivo para la esposa existe, verifiqué la coartada de Daria, ¿no? Entonces, en el momento del asesinato estaba en un restaurante, pero su coche fue captado en las cámaras de exceso de velocidad cerca de la galería de Mark el día del asesinato. Significa que pudo cometer el asesinato y volver. Exacto. Hay que encontrarla e interrogarla. Escucho. Hola. ¿Encontraron? Perfecto, gracias. Daria llegó a la galería para una prueba. ¿Nos vamos? Ors. ¡Rápido! Infractora. ¿Qué haces? Eso no está bien. Eres una vaca esponjosa. ¿En qué sentido? ¿Crees que no sé qué te acostaste con Mark? Eso no es verdad. Sé todo. Por tu culpa él quería divorciarse. Ahora te voy a mostrar justo en qué. ¡Eres una zorra! ¡Yo te... ¡No me toques! ¡Qué malo eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo a ti! ¡Yo a ti! ¡Idiota! ¡Yo a ti! Vamos, levántate, levántate. Y no creas que esto te va a salir bien. Piensa mejor en ti misma. Daria Zinkovich, estás arrestada bajo sospecha de asesinar a Mark Shinkovich. Ponle las esposas. Así hagan. Ay, ¿todo bien? Casi. No tienen motivos para detenerme. ¿Sabe quién es Svitlana Minchenko? Otra inútil con la que se acostó Mark. Entonces, ¿usted sabía que su marido le engañaba constantemente? Cerré los ojos a eso para salvar a la familia. Este hombre, por su orden, irrumpió en el apartamento de Svetlana. Solo quería asustar a esa zorra para que se mantuviera alejada de mi marido. Pero decidiste tomar medidas drásticas y mataste a Mark. ¿Por qué matarlo? Tenía muchas amantes como ella. Pero esta vez él quiso divorciarse de usted. Usted se asustó tanto de quedarse sin nada, que fue a la galería, se acercó sigilosamente y lo golpeó en la cabeza. No estaba en la galería, estaba en el restaurante. Pero pregúntenle a mis amigos. Sí, usted realmente estuvo en el restaurante. ¿A qué hora? Y luego fuiste a la galería. Porque así. Tenían miedo de no llegar a tiempo, que excedieron la velocidad y los captaron las cámaras de vigilancia. ¿Lo van a negar? Está bien, yo... Realmente fui a la galería, pero no llegué. Tuve un pequeño accidente. Fui directamente al taller. Buen día. Hola. ¿En qué puedo ayudar? Yuri Petrovich. Dígame, por favor. ¿Esta señora vino a verle recientemente? Y así de inmediato no se puede decir. Bueno, si lo piensas, ella tenía el coche después del accidente. Bueno, tal vez ella la manejó, pero aquí tengo una fila así todos los días. Es difícil recordar la noche de ayer. Nos olvidamos de presentarnos. Somos de la policía. Bueno, tal vez esto le ayude a refrescar la memoria. Porque, sabe, hay otros delitos implicados. Lo necesita. Ah, recordé. Pasó. Pidió arreglar todo en silencio. Ajá. ¿Ella estuvo aquí todo el tiempo mientras ustedes reparaban? Sí, tenemos cámaras allí. Pueden revisar las grabaciones. ¿Y cuáles fueron los daños? ¿Qué pasó allí? Oh, no es nada. Unos cuantos arañazos.
Ah, dijo que atropelló a un perro. Al perro. Ah, está bien. ¿Y dónde están las piezas dañadas? Lo tiré. ¿Quién necesita esa chatarra? Ah, eso está mal. Está mal que no quiera colaborar con la investigación. Bueno, mire, está encubriendo un crimen, así que es cómplice, ¿verdad? Espera, espera. Ahora recuerdo. Aquí está el parachoques. Ajá. Aquí en los neumáticos. Y el vidrio está dañado. Gracias. Hola, Mom. Hola. Te olvidaste completamente de tu madre con tu trabajo. Mamá, no empieces. Sí, estoy ahora en el café frente a tu oficina. Ven, te estoy esperando. Lo siento, probablemente no podré. Tengo mucho trabajo. Siempre estás desaparecida en ese trabajo y ahora también te niegas a almorzar con tu madre. Bueno, todo está bien, iré. Solo no se pongan nerviosos. O la presión subirá. Sí, mamá. Cargo. ¿Algo urgente? Ah, pues aquí conseguí boletos para el teatro. Ana Masik, acompáñame. Quizás te unes a mí. Lo siento, por favor. Ahora tengo que ir a una reunión con mamá. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Mamá, ya voy. Estamos aquí. Hola. Aquí nos encontramos de nuevo. De verdad. Siéntate, siéntate. Gracias. Ni te imaginas, Sofía. Nos encontramos con Denis en la ciudad por pura casualidad y decidí invitarlo a almorzar. Quizás es el destino. Me alegra verte de nuevo. Sofía, tienes que mostrarle la ciudad a Denis. Estudió en el extranjero durante mucho tiempo y solo recientemente regresó. Sofía te llevará a todos los lugares interesantes. ¿Verdad, querida mía? Mamá, tengo mucho trabajo. Bueno, así descansarás. Denise, usted tiene que sacarla de paseo. Con este trabajo, ella no ve la luz del día. Mira qué ojeras tienes. Mamá, necesitas basta. descansar, respirar aire fresco. Mamá, para. Lo siento. Gracias. Come. No comes nada en el trabajo. Mamá, como bien. Oh, veo que has adelgazado mucho. No estoy de acuerdo con ustedes. En mi opinión, Sofía tiene un aspecto estupendo y también una buena figura. Gracias. Bueno, no sé. En mi opinión, los hombres deben ganar dinero y la mujer pensar en la familia, decorar la casa. Bueno, mamá. No todas las mujeres sueñan con ser amas de casa. Disculpe. Sí, Andri. Hola. Hemos encontrado al amante de Daria. Necesitamos hablar con él. Está bien, pronto estaré allí. Ahora. Sí, ¿a dónde vas? Siéntate y come. Tienes ahora el descanso para almorzar. Perdón, asuntos urgentes. El trabajo me llama. Me alegra haberte visto. Sofía, eso no está bien. Denis vino especialmente para almorzar con nosotros. Y yo pensaba que se encontraron por casualidad. Espero que nos veamos de nuevo. Sí, gracias. Así que necesito tu ayuda. ¿Qué tienes? Hemos descubierto que la esposa de la víctima tuvo un accidente mientras iba a verlo a la galería. Y además afirma que atropelló a un perro. ¿A qué velocidad tenía que ir para que el perro dañara tanto a la ama de casa? Eso mismo digo yo. Lleva al laboratorio. ¿Cómo fue la reunión con tu mamá? Mejor no preguntes. Resulta que Daria tampoco había sido jungla. Ella tiene un matrimonio muy extraño. Sí, su amante poseía una empresa que fabrica vidrio y ellos utilizan arsénico. Hey, ¿algún problema? Voy en Genishchuk.
Yo. ¿Y usted quién es? Somos de la policía. Yo cubriré los ojos. Así que no te muevas. ¿El bueno es culpable? Adición. ¿Por qué corriste cuando nos viste? Me asusté. No sabía qué querían de mí. ¿Tiene algo que ocultar? Mark se enteró de su romance con Daría y decidió divorciarse. ¿No es así? Existe la posibilidad de que lo hayan envenenado. En la producción de vidrio, ustedes añaden arsénico. ¿Es correcto? Creo que Daría entendió que después del divorcio podía perderlo todo y te convenció de matar a su esposo para apoderarse de todos sus bienes. Escuche, el silencio no le ayudará. Está sospechado del asesinato de Mark. Y a diferencia de Daria, usted no tiene coartada. Escuchen. No maté a nadie. Y Dasha tampoco lo hizo. La sangre en el parabrisas del coche de Daria pertenece a mi perro. Ale vivo. Y también encontramos tus huellas dactilares. I am. Mark llamó a Dasha y le informó que pidió el divorcio. Ella fue corriendo hacia él. Y en el camino atropelló a una persona. Y luego ella lo llamó a usted. Ella entró en pánico. Llegué a donde estaba. Tomé al herido y lo llevé al hospital en mi coche. Mentí, diciendo que lo encontré en el camino. Y envié a Dasha al taller para deshacerse de las pruebas del accidente. No maté a Mark. El coartada de Jeffen se confirmó. Realmente estaba en el hospital. Aunque no están implicados en el asesinato de Mark, aún así serán responsables por el accidente de tráfico. Muestra la mano. ¿Qué? No veo un anillo en el dedo derecho. ¿De qué anillo? ¿No te acaso mamá aún no ha fijado la fecha de la boda? Las carreras me irritan. No voy a casarme por los deseos de mi madre. ¿Y no vas a decirlo? Eres insoportable. Espera. ¿Qué? ¿Olvidaste contar otro chiste? Mira. ¿Ves este símbolo? Es la firma del artista. ¿No se parece al que vimos en la escena del crimen? Me interesa más por qué esta firma no está en todas las pinturas. Y en verdad... Vámonos. ¿A dónde? ¿A la galería? ¿O pensabas que te llevaría a elegir un vestido de novia? En este cuadro no hay firma. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Cuándo fueron pintadas estas pinturas? Algunos hace 10 años, otros recientemente. Dime, ¿por qué las pinturas de hace 10 años son algo diferentes? ¿O no todas llevan la firma del autor? ¿Sabe usted? Los artistas están en una constante búsqueda de sí mismos. Pues también Mark, él constantemente buscaba su propio estilo. ¿Tú lo viste pintar? No, pinta. Un artista que pinta cuadros. Y no lo he visto. Usted sabe, para Marco era una especie de misterio. Le gustaba crear en su taller y no dejaba entrar a nadie. ¿Alguna vez se ha quejado de dolor en las articulaciones? No, pero noté que se masajeaba la muñeca. Como si algo le molestara. E incluso a veces cojeaba.
Hay que trabajar en la biopsia de las articulaciones de Mark. Gracias por su ayuda. Por favor. Adiós. Necesitamos realizar una biopsia. No hay problema. Mañana lo haré. ¿Te has vuelto loco? Esto es para toda la noche. Tengo planes para esta noche. Tendré que cancelar. Escucha mi conciencia. No me he movido del trabajo en 2 días. No tengo vida personal. Pronto se liberará el pretendiente Sofía y la obligaré a llevárselo. Vete al diablo. Yuri Petrovich, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Está enfermo? No, simplemente leí en algún lugar que cuando una persona intenta adelgazar, ella necesita tomar carbón activado. En su caso, el carbón no se debe beber, sino descargar. Es gracioso. Esto es muy divertido. Sí. Estoy a punto de reventar de la risa. Sí, muy divertido. Entonces, ¿qué le pasa? Y estas son las consecuencias de un estilo de vida saludable. Simplemente apostamos 100 grivnas a que no aguantaría hasta el final de la semana con la dieta, pero lo está logrando. Bueno, entiendo que la cita se canceló. Empiezo. Compadezco a tu prometido y a tu madre. Ella se esforzó mucho. Buscaré. Sí, escucha. Están listos los resultados de la biopsia. Na samom деле, me gustan tus prometidos. Nosotros no somos mi prometido. Pero mamá lo quiere tanto. Bueno, no bueno. Vaya, la cita completa se vino abajo. Y no solo en ella, por cierto. Tendrás una cita ahora mismo. Estoy trabajando en ello. ¿Qué encontraste? Como dije, artritis reumatoide. ¿Qué es esto? Es una enfermedad crónica que causa inflamación y dolor en las articulaciones. A veces conduce a su deformación. Los signos son muy similares a los signos de la ingesta prolongada de un potente. ¿Y no lo envenenaron? No. El estado de sus articulaciones indica que ha estado sufriendo de artritis durante mucho tiempo. ¿Por qué lo ocultó? Pregunta incorrecta. Pregunta correcta. ¿Cómo pudo siquiera dibujar sintiendo tal dolor? ¿Y pintaba él en absoluto? Ya no enseño desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera recuerdo a muchos de mis estudiantes. ¿Recuerda a Mark Sienkiewicz? Fue su estudiante. Mark Sienkiewicz, por supuesto. Tuve un estudiante así. Y la gente habla de él como de un gran artista. Pero Mark en su vida no pintó ni un cuadro decente. Constantemente justificaba sus fracasos con alguna enfermedad inventada, que si le dolían las manos o cualquier otra cosa. Un mentiroso de los mentirosos. Entonces, tal vez decía la verdad sobre su enfermedad. ¿Cuál verdad, flojo? Que el mundo no ha visto. ¿Entiendes? El arte requiere sacrificios. Trabajo constante y meticuloso. Y aquel que busca en el arte, como que no satisface lo que ve. Él no es un gran artista. Y un gran organizador de toda la pintura. No lo escribió él, sino sus llamados estudiantes. Pues bien, tenías razón. Sienkiewicz no pintó su cuadro. ¿Y la enfermedad? Su profesor contó que ya entonces se quejaba de dolor en las manos. Entonces, la artritis se manifestó en él bastante temprano y con la edad solo se intensificó. Así que todos sus sueños de convertirse en un gran pintor fracasaron. Pero sus ambiciones permanecieron y encontraba alumnos talentosos y presentaba sus obras como propias. Bueno, y probablemente alguno de ellos se ofendió, ya que la merecida fama llegó al final. Tenemos listas de los alumnos de Mark. Estamos intentando encontrarlos para interrogarlos. Quizás el asesino esté entre ellos. Cuadros muy bonitos. Gracias. Probablemente ya saben que encontraron a Mark Sienkiewicz muerto en su propia galería. Sobre eso ya todos lo saben.
Probablemente esté en shock, ya que él era su mentor. Sí, todavía nos cuesta creerlo. En su opinión, ¿era él un pintor talentoso? Bueno, sí, por supuesto. Mentira. ¿Sabía usted que él no podía pintar debido a su enfermedad? Sabemos que Marco presentaba los trabajos de sus estudiantes como propios. Probablemente usted está muy molesto, ya que él se llevaba toda la gloria mientras usted hacía todo el trabajo. Sí, es verdad. Él nos obligaba a pintar en su lugar. Gracias a nuestros trabajos, él obtuvo el título, la atención de la prensa y los críticos, la galería. No solo se robó nuestra fama, sino que también se quedó con todo el dinero de la venta de los cuadros. ¿Por qué no se negaron? No teníamos elección. A quien se negaba a pintar por él, lo expulsaban del instituto. Román desarrolla. La galería Sienkiewicz fue robada. ¿Hola? ¿Qué tenés? De hecho, la asistente de Mark llegó por la mañana a la galería, notó que las pinturas habían desaparecido y llamó inmediatamente a la policía. Alarma, cámaras de videovigilancia. No funciona. Tal vez alguien los desconectó con anticipación. Entonces, ¿todos los cuadros se cayeron? No. Esto sí que sería interesante. Entonces, haz una lista de las pinturas que desaparecieron, ¿de acuerdo? Sí. Escuchen lo que encontré. Las cámaras al otro lado de la calle captaron un autobús alejándose de la galería por la noche. Lo más probable es que los ladrones se llevaron las pinturas en él. ¿Y encontraste al dueño del autobús? Sí. Revisamos los números, pero desde ayer está en busca y captura. Y ahora mismo lo encontraron en el lago. En el lago, sí. Desarrolla. Bueno, ¿nos vamos? Llegaste tarde. Destruyeron todos los rastros. Ahora no hay huellas ni A ver, testigos. intentemos los dos juntos. Todo se quemó. Bueno, algo sí quedó. Es curioso. ¿Por qué los ladrones decidieron quemar precisamente estas pinturas? Podrían haber obtenido buen dinero por ellas. Puede que intentaron ocultar algo. Hay que reunir todo lo que quedó para la experticia. Averiguar qué eran estas pinturas y por qué los ladrones decidieron destruir precisamente estas. Recorrí la lista de cuadros robados. Todos tenían la firma del autor, el símbolo M. El resto de las pinturas los ladrones no las tocaron. Probablemente no les interesaron. Eso pensé. ¿Qué has encontrado? Bajo la capa de pintura están ocultas otras pinturas. Es decir, ¿intentaron esconder una pintura debajo de otra? ¿Alguien realmente no quería que se supiera que debajo de la capa falsa de pintura había otra pintura? Quizás con la letra M les marcaban todos esos cuadros dobles. Entonces, si encontramos al menos una pintura con la firma M, pues podremos entender qué exactamente intentaban ocultar los ladrones y cuál era el objetivo. Hay que registrar el taller una vez más. Vaya. Es que nunca antes había tenido que ver con cuadros. Y resulta que son pesados. Ajá. Además son valiosos. Oh, encontré algo. ¿Verdad? ¿Qué? Silencio. Parece que tenemos invitados. Aplaude. Necesitamos deshacernos de todos los cuadros con imágenes ocultas. Simplemente quemaremos el taller. No habrá pinturas, no habrá pruebas. ¿A usted? Basta. No nos esperábamos, pero nos alegra que hayan venido. Y sabemos por qué viniste. Conoces las pruebas, pero no te dejaremos hacerlo. Te vienes con nosotros. Miren, ustedes tienen dos opciones. O usted hace una confesión sincera y nos cuenta todo, o lo acusamos,
del asesinato de Marko Sienkiewicz. No lo matamos, solo pintábamos para él. ¡Calla! No, no voy a quedarme callado. No quiero ir a la cárcel. Habla. Pintábamos copias de cuadros famosos y encima las cubríamos con pintura. Y pintábamos algo similar a las pinturas de Marko Sienkiewicz y las enviábamos al extranjero. Entonces la firma M estaba solo en las pinturas con doble fondo. Sí. Luego las limpiaban y vendían nuestras falsificaciones como si fueran originales. Pero todo el dinero lo tomaba Lina. Así que usted afirma que fue la asistente de Mark quien dirigía el negocio. Sí, ella organizó todo esto, pero Mark tuvo una crisis de mediana edad inesperada y quiso detener todo. Decía que estaba cansado de vivir en una mentira, así que decidió comenzar una nueva vida, divorciarse y detener el negocio de falsificaciones. ¿Cómo reaccionaría a esto? Por supuesto, ella estaba en contra. Decía que él estaba destruyendo todo lo que habían logrado juntos y que no le permitiría hacerlo. Mark dijo que informará a la policía si no nos detenemos. Eso, y después decidiste matarlo, ¿verdad? No, fue Alina quien mató. Ella dijo que idearía alguna forma de llegar a un acuerdo con Mark, pero no pensamos que lo mataría. Cuando supimos de la muerte de Mark, Alina amenazó con implicarnos como cómplices si no guardábamos silencio. Alina pensaba que la muerte de Mark solo aumentaría el interés en sus cuadros y ella ganaría mucho dinero con eso. Se obsesionó con la idea de que organizara una gran exposición en el extranjero en honor a Mark Sienkiewicz. Pero llegamos nosotros y lo arruinamos todo. No, yo solo... ¿Qué tal si vienen con nosotros a la comisaría? Esto, por supuesto, no es la exposición de despedida de Mark Sienkiewicz, pero prometemos que será muy interesante. Manías. Plumas. Bueno, pues el caso está cerrado. Esto hay que celebrarlo. Estoy en shock. Aquí tienes lo que hace la dieta con una persona. Es este intelectual sin anestesia se sienta y me... Él rompió algo de la dieta. Él en muerte mordió la chaqueta. Yuri Petrovich, ¿y qué le parece el estilo de vida saludable de Melmanyuk? No, mástica. No me impongas tu opinión. Solo durante el tiempo... Dieta, entendí. La dieta, ya sabes, pues no es lo mío. Bueno, lo intenté, pero no es lo mío. Bueno, pasa. Yuri Petrovich. Que confíen en su criterio. Toma. Llévatelo. Algo así. Estaba en lo suave. Dios, qué vacío está. Hola. Esto es para ti. Gracias. Quería disculparme por ese momento en el café. por eso no perdonamos. Mi mamá era muy insistente. Bueno, en realidad esto... Le pedí que me ayudara. Y simplemente me gustaste mucho y... Estoy interesado en una relación contigo. Está bien. Es solo que tengo mucho trabajo de alguna manera. Sí, lo entiendo. Querido, estoy aquí. Hola. Debía decirte simplemente, ya tengo un novio. Y vivimos juntos. Sí, gracias por el ramo. Pero tu mamá... Dios, ¿pensé que se fue? ¿Y qué dirá mamá? Pero ya soy adulta.
está bien, te ayudaré. Sé cómo deshacernos del pretendiente de Zinkov. Hay que presentarlo a Estela. No sabía que trabajabas como basurero por la mañana. No estoy de humor ahora. ¿A quién ya le has cruzado el camino? Si hubiera sabido, ya lo habría arrestado hace tiempo. Él constantemente tira basura en mi coche y ayer lo untó con ketchup. ¿Te vas a ir así nomás? ¿Quieres que gaste mi tiempo charlando contigo? Pensé que me ayudarías. Estabas equivocada. Bueno, al menos podrías mostrar simpatía o apoyo. Eres genial, lo lograrás. Creo en ti. Gracias. Bueno, al menos ayuda a encontrar a este dañino. Oh, no te acerques, por favor. Te huele a basura. Bueno, lo haré sin ti. Espléndido. Bella del basurero. Hola. Y buen día a ti. ¿Qué tenemos? Víctima María Bodnik se accidentalmente cayó del balcón o decidió terminar con su vida. Aún no está claro. ¿De qué piso? Desde arriba. Muy alto. ¿Alguien la ayudó? Bueno, la puerta del apartamento estaba cerrada por dentro. Las cerraduras no están dañadas. Ahora estamos intentando contactar a su esposo, pero... Bueno, él no responde. ¿Has preguntado a los vecinos? Bueno, dicen que ella y su esposo a menudo discutían, se gritaban, incluso rompían platos. En resumen, estaba claro para todos que se iban a divorciar pronto, pero como que, Sara, nadie pensó que la esposa se lanzaría por la ventana. Escucha, ¿tú estuviste en la fábrica de perfumes? ¿Me pasé? Bueno, solo un poquito, pero me gusta el olor. ¿Justo? No hay calcetines sucios ni signos de lucha. Estéril, como en tu morgue. En mi lugar todo está más limpio. Y no es una morgue, sino una ¿Y qué sala de diferencia autopsia. hay? En ambos lugares hay un cadáver. Buenos días. Bueno, eso es poco probable. Al menos para la dueña del departamento. ¿Y hay una nota de suicidio? Ni una nota. Ni siquiera saben qué gustos tan caros tiene ella. Quizás haya quedado algo en el teléfono, el último mensaje de texto al esposo o a la familia. Tampoco hay teléfono. Probablemente decidió volar junto con la dueña. ¿Qué buscar? Sí. ¿Qué ha encontrado? En resumen, parece que hay violencia doméstica. La vecina del apartamento de enfrente contó que por la mañana la pareja discutió tan fuerte que hasta quiso llamar a la policía. Y como una versión, bueno, la esposa no soportó más y se quitó la vida. Sí, y después de eso también hizo la limpieza para que, Dios no lo quiera, el hombre no se molestara por la suciedad.
La fallecida llevaba un chándal. Se fue. Ella hacía ejercicio en casa porque había venido de entrenar. Bueno, no parece que ella estuviera planeando suicidarse. Alguien lee muchos libros de detectives. Pero eso está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? Agárralo. Tira de él. Venga. ¿Piensas que tu cerebro en el asfalto ayudará a la investigación? Deja de gritar, mira. Probablemente la víctima cayó porque intentaba alcanzar su teléfono. Demasiado perfume, pero eso no ayudó. Permíteme pasar. Y yo pensando, ¿qué es esto? Hola. Hola. Esto es de la escena de hoy. Ah, pues escuché allí donde la esposa no aguantó la vida matrimonial. Y cayó de la ventana. Bueno, eso aún se Mi desconoce. mamá siempre me decía que para un matrimonio feliz se necesitan solo 3 cosas: ceguera, sordera y una buena dosis de estupidez. Y esta botella también hay que verificarla para huellas y ADN. ¿Está también relacionada con el suicidio? No, es otro asunto. ¿Cuál? Todavía no puedo decir. Ah, vas a una cita. ¿Me pasé? Bueno, puede un poco. Pero el perfume está bien. Fractura de cráneo, daño cerebral, múltiples lesiones óseas, lesiones de órganos internos. Parece un suicidio. Parece que todas tus teorías son absurdas. Estoy mirando los hechos, y los hechos indican que ella se quitó la vida. Son solo tus fantasías. Dejen de pelearse entre ustedes. Vaya, ¿encontraste algo? Hay algo extraño en la muerte de la víctima. Algo que no está relacionado con la caída. ¿Qué exactamente? Claro que sí. Hay que mantener la intriga. Sí, dime. Sí, entiendo. Los familiares de la víctima llegaron. Tiene que entender, ella nunca se habría quitado la vida. Seguro que fue su esposo, Eduardo. Debe arrestarlo. Lo siento mucho, pero por favor, cálmase. ¿Calmarme? Es decir, ese desgraciado mató a mi hermana y todavía no lo han arrestado. Todavía no lo hemos encontrado. Adelante. Créeme, esto lo hizo Eduardo con seguridad. Debe encontrarlo y arrestarlo antes de que se escape. ¿Por qué está tan segura de que María fue asesinada por su esposo? Primero, ellos últimamente han estado discutiendo mucho. Eduardo, su amigo, estaba seguro de que María se casó con él solo por dinero. Él definitivamente la mató. Su madre insistió en el divorcio, exigió que María firmara un contrato matrimonial o renunciara a sus bienes, pero María no estuvo de acuerdo y ahora... No tiene idea de lo que significa María para nosotros. Tiene que hacer algo.
Escucha, la investigación está en curso y hasta ahora no tenemos pruebas en su contra. Según las imágenes de las cámaras, Eduardo se fue mucho antes de que sucediera esta tragedia con María. Entonces, es alguien de su familia. Son todos criminales allí. Solo tenías razón. Encontré algo interesante. En la sangre de tu saltadora, óxido de nitrógeno. Bueno, esto lo cambia todo. Todo. Podemos cerrar el caso. ¿Por qué de repente? Apareció un testigo, un chico en la casa de al lado, vio a María caer del balcón. Dice que estaba sola y parece que estaba borracha. Así que esto puede ser simplemente un accidente. Pero en su sangre no había alcohol. Pero eso no significa que ella no pudiera haber perdido el equilibrio por otras razones. Nadie la empujó. No es solo una casualidad fatal. ¿De qué hablas? La causa de la muerte fue un trauma en la cabeza, pero la caída fue provocada por una intoxicación con óxido de nitrógeno que se encontró en su sangre. Entonces, ¿podría no ser un accidente? Bueno, el óxido de nitrógeno no puede aparecer en la sangre así como así. Por lo tanto, no podemos descartar un asesinato. ¿Qué es este compuesto? Este es el anestésico que utilizan anestesiólogos y dentistas. Ahora, el único problema es cómo pudo entrar en su organismo si estaba sola en casa. Eso es lo que hay que averiguar. Entonces, descúbrelo. María Bosnick, 24 años. Antes trabajaba como camarera y luego conoció a Eduard y se sacó el gordo. Después de casarse, no trabajó ni un solo día y se convirtió en una bloguera de fitness. Bueno, eso es cuando... Sabemos quiénes son. Continúe. Club familiar de perdedores. Mamá y su hijo Nazar. Bueno, tienen un pequeño taller de reparación. Pero el ingreso no cubre ni siquiera el interés de las deudas. Marina los apoyaba económicamente, por supuesto, a costa de su esposo. No tienen motivos. La pérdida de María afectó mucho sus bolsillos. Sí, pero en la familia de su esposo, Eduardo, todo es al revés. Su mamá es una persona muy adinerada. Bueno, todo clásico. Apartamentos, propiedades, negocio. Y lo más interesante, cuando Eduardo y María se casaron, bueno, como si la madre no hubiera aprobado la elección de su hijo. Y de repente Eduardo quiso divorciarse, pero aquí María no estuvo de acuerdo. Es decir, tal cosa, en principio sale. Y creo que esto podría ser completamente... Después del divorcio, María podría recibir la mitad de los bienes. Podía, pero... Bueno, esté de acuerdo en que eso no convenía ni a Eduardo ni a su madre. Y eso ya son motivos. Ajá. No hay esposa, no hay problemas. Y yo siempre lo sentí. Bueno, un solo motivo no es suficiente para un arresto. Por cierto, ¿pudieron encontrar a Eduardo? No, el teléfono está apagado. No está ni en casa ni en el club. Por cierto, hay algo más interesante. La hermana de Eduard, Alina, trabaja en una clínica dental y esta persona tiene acceso al óxido nitroso. Vaya, justo cuando menos te lo esperas, aparece el animal. Esperen, somos de la policía. Sí, hola. Necesitamos hablar. Lo siento, tengo prisa. Tendré que cambiar sus planes. Adelante. Dígame, por favor, ¿por qué estaba huyendo de la policía? Bueno, primero que nada, no huía, solo me apresuraba por mis asuntos. Y simplemente no vi... Y no yo, ¿sí? ¿Cómo le llamaron? ¿Le gritaron? No he oído. Se le sospecha de estar involucrado en el asesinato de María, la esposa de su hermano. Bueno, esa loca se lanzó del balcón. Ella, cuando escuchó sobre el divorcio, comenzó a amenazar con quitarse la vida. Y, ¿saben? Estoy sorprendida de que ella hiciera eso. Esto no fue un suicidio. Fue un asesinato. En su sangre encontramos óxido de nitrógeno. Y precisamente usted es el proveedor de óxido de nitrógeno. ¿Entiende? Y según la documentación, falta un cilindro del último lote. En los documentos puede haber errores. No, los errores aquí no tienen nada que ver. Encontramos el cilindro en el maletero de su coche. ¿Sabes? Entonces, probablemente quieren incriminarme. Y no me sorprendería si es la familia de María. Mire, tenemos grabaciones geniales de las cámaras de vigilancia donde se ve claramente cómo carga ese cilindro en el maletero de su coche. ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde María para simular un suicidio? Miren, no tienen coartada, pero tenían los medios y los motivos. ¿Qué hacemos?
¿Vamos a hablar o van a seguir negándolo todo? Está bien. Vamos a comunicarnos. Lo vendí. El óxido de nitrógeno es un gas de la risa y en bares y clubes se usa a menudo para divertirse. Eso es todo. No se han encontrado contenedores ni recipientes sospechosos. Hay que averiguar cómo el gas pudo ingresar al organismo de la víctima. Entonces, ¿hoy es el día de puertas abiertas? El coartada de Alina se confirmó. Ella realmente vendía gas en el club. ¿La dejaron ir? Tuvimos que hacerlo. Ya no tenemos pruebas contra ella. Además, vino su mamá y armó un escándalo. ¿Qué sobre el hombre desaparecido? Bueno, no pudimos contactarnos con él todavía, pero Eduardo transfirió todo su dinero a la cuenta de su madre. Sí, pero ¿Esto no es un intentó delito? transferir secretamente todas sus propiedades a su nombre. ¿Se estaba preparando para el divorcio? Así es. No, entonces, nuestros principales sospechosos son él, su mamá y su hermana. Tenían el motivo y los medios para llevarlo a cabo. Todo fue comprado con mi dinero. El apartamento, el club, el coche, incluso la ropa de su hija. Todo eso pertenece a nuestra familia. Todo fue adquirido en el matrimonio. Por lo tanto, el 50% pertenece a María, lo que significa a nosotros. Jeje, pues su hijita solo hacía tomar dinero de Eduardo. ¿Y cómo te atreves? Ustedes arruinaron la vida de mi hermana. ¿Destruyeron? ¡Pero vivieron a nuestro cargo! ¡Ups! Eduardo mató a mi hija y todos ustedes deben pagar por hechos. ¿Dónde está ahora? ¡Cállate, mi hijo no mató a nadie! Bueno, por favor, vayamos más despacio. Al fin y al cabo, lo grabaré todo y luego lo vendré en la televisión como un surrealista familiar. Eduardo es culpable y ustedes tienen que pagar. No recibirán nada de nosotros. Veamos. Un momento, atención. La reunión familiar se cancela. Tengo malas noticias para ustedes. Eduardo falleció en un accidente. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo murió? Es extraño. El accidente ocurrió prácticamente en una carretera vacía. ¿Puede que intentar llevar a alguien? La visibilidad es excelente. Habría visto los obstáculos. ¿Oh, ves? No hay marcas de frenado. Quizás se le hayan roto los frenos. Esa persona habría instintivamente girado el volante y dejado marcas de derrape, pero no hay rastros. Él chocó a gran velocidad con este bloque y ni siquiera intentó frenar. ¿Podría ser un suicidio? Esperemos los resultados del peritaje tecnológico. Pero estamos 100% seguros de que el accidente ocurrió antes de que su esposa muriera. Bueno, al menos ahora sabemos que Eduardo no está involucrado en el asesinato de María. Múltiples fracturas, ruptura del ventrículo izquierdo y de la aorta ascendente, gran pérdida de sangre, hemorragia subdural, fractura de la tercera y cuarta vértebras cervicales, desprendimiento de la retina del ojo. Parece que hay una especie de mala suerte sobre esta familia. Primero murió la esposa, después el esposo falleció. ¿Hubo marcas de frenado en el lugar del accidente? Ni marcas de frenado, ni marcas de derrape. Creo que simplemente se quedó dormido al volante. ¿Te has vuelto loco? Bueno, pero te las arreglaste para reaccionar. ¿Por qué entonces ni siquiera intentó pisar el freno? Bueno, tal vez simplemente se quedó dormido al volante. Hay que comprobar su sangre para detectar alcohol y somníferos. Hola. Hola. Parece como una venganza de la esposa desde el más allá. No, durante el accidente la esposa todavía estaba viva. ¿Qué encontraste? Nada. Parece un accidente de tráfico normal, pero es extraño, muy extraño. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Por qué no frenó? Pienso que puedo responderte a esa pregunta. Hice un análisis de sangre y encontré algo allí que no debería estar. Óxido de carbono, nitrógeno, metano, hollín y un montón de porquería. Y esto indica que...
Sí, sobre el hecho de que inhaló monóxido de carbono y perdió el conocimiento. Y lo más probable es que estuviera inconsciente durante el accidente. ¿Insinúas que fue un accidente? Estoy sugiriendo que se debe revisar el sistema de escape de gases, porque si estaba dañado... Ya está tope, Docs. Esto significa que es otro asesinato. Gracias. Está claro que las dos muertes están relacionadas. Bueno, es como si... Eso no puede ser una coincidencia. En la muerte de María están interesados los parientes de Eduardo. En la muerte de Eduardo, los parientes de María. Esto definitivamente no es una coincidencia. En resumen, ¿qué tenemos? Un apartamento en el centro, un negocio, un club nocturno, dinero en tarjetas... Bueno, claro que los familiares de Edward no querían dividir todo esto y es por eso que tienen un motivo para el asesinato de María. Bueno, y el accidente de tráfico es... coincidencia. Los familiares de María estaban interesados en la muerte de Eduardo. No tendrían que dividir nada y todo quedaría con la esposa. Pero su muerte es un accidente. Pero simplemente lo odiaban. En caso de divorcio, se quedarían sin nada. Así que el accidente es un asesinato y la caída de María sí. Una casualidad. Bueno, ¿y la versión de quién vamos a investigar? ¿Puedo? La mía. Bueno, todo indica el asesinato de María. En el asesinato de Eduardo es lógico. Claro. Vamos a investigar uno de los dos. Por favor, compara estas huellas dactilares con las huellas que estaban en la botella. Vaya, hay tantos aquí. Ay, lo siento, hay demasiados sospechosos. No hay problema, lo haré. No dirás para cuál es este asunto. Bueno, no puedo. Pero entiendes, cuanto más misteriosa eres, más quiero llegar al fondo de la verdad. Sí, lo sé. ¿No has dormido bien? En absoluto dormí. Entonces, la cita fue exitosa. ¿De qué cita estás hablando? Ah, claro. Entonces derramaste el frasco de perfume sobre ti por accidente. Ay. Honestamente, estoy buscando a esa persona. ¿Quién pinchó las llantas de mi coche? Y estas huellas son de la puerta de mis vecinos. Toda la noche estuve recogiéndolas. Está bien. Bien, haré como que te creo. Entonces, ¿qué hacer primero? ¿Las huellas o los análisis que pidió Pasha? Los análisis que pidió Pasha. Mis vecinos esperarán. Bueno, el accidente no fue accidental. Aquí tienen las pruebas. En la sangre de Eduardo se encontró una gran cantidad de óxido de nitrógeno, metano y hollín. Y eso significa que se intoxicó con monóxido de carbono. Y durante el accidente estaba inconsciente. Esto explica por qué no había marcas de frenado. Sí, y aquí está la pieza de su coche, que era responsable de la entrada de monóxido de carbono al habitáculo. ¿La dañaron? Bueno, puede ser un defecto de fábrica, ¿no? O alguien la dañó intencionalmente para disfrazar el asesinato como un accidente. Pero lo más importante es que tenemos un asesinato y verdaderos sospechosos, los familiares de María. Sigo prefiriendo la versión de Danilo. Un accidente es un incidente desafortunado, pero una mujer sana y fuerte que cae de un balcón, eso es un asesinato. Y eso no es todo. 3 días antes del accidente, Eduardo realizó un mantenimiento programado en el taller. ¿Qué taller? Este taller mecánico pertenece a los familiares de María. ¿Cuándo me pagarás el salario? Pronto. Llevas 2 meses prometiéndolo. ¿Algo no te gusta? La puerta está ahí. Oh, espero que haya venido a informar que ha encontrado al asesino. Y buenas tardes para usted. Entonces, ¿encontraron La o no? investigación aún continúa. Estamos aquí por otro asunto. Y dígame, por favor, el coche de Eduardo pasó por su taller recientemente. Quizás sí pasó, ¿cómo voy a saberlo? Yo administro el taller, no reparo automóviles. Nos gustaría ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Lamentablemente no será posible. Tuvimos un fallo técnico. Todas las cámaras no funcionan. ¿Y
Tal vez en la computadora quedaron algunos datos de los autos que se atendieron con ustedes. La base de datos del ordenador también se cayó y... Probablemente es un ataque hacker o algo así. Tal vez tienen un registro normal. Pero yo, ¿qué revista común? No, eso es del siglo pasado. Hagamos lo siguiente. Si encuentro algo, te aviso, ¿de acuerdo? Y tú tampoco olvides avisarme cuando encuentres al asesino. Algo está ocultando. Sí, pero sin las grabaciones de las cámaras de videovigilancia no demostraremos nada. Espere. Escuché su conversación. Nazar nos mintió. Aquí, estas son grabaciones de la cámara de videovigilancia. ¿Pero no tienes miedo de que por esto te puedan despedir? Ya de por sí pienso renunciar. Vámonos. ¿En qué tontería están ocupados? De todos modos, no encontrarán nada. ¿De verdad piensan que Nazar es tan tonto como para ser atrapado por las cámaras de vigilancia en su propio taller? ¿Eh? ¿Y por qué ocultaba las grabaciones entonces? Encontré. A pesar de todo, los parientes de María ayudaron a Eduardo a tener un accidente. Allí no se ve nada. Bueno. Bueno, esto es mejor que nada. Dani lo lleva la grabación al departamento técnico o que la acerquen lo máximo posible. Quizás veamos algo. Toma. ¿Realmente no recuerdas si Eduardo hizo el mantenimiento de su coche en su taller? Ya le dije todo, no recuerdo. Y tenemos un video de las cámaras de vigilancia donde se ve claramente cómo usted está hurgando en el coche de Eduardo poco antes del accidente. ¿Entonces mataron a mi hermana y me están acusando a mí? Dañó intencionalmente el sello en el coche de Eduardo. Eso evita que los gases de escape entren en el habitáculo, porque sabía que esto causaría intoxicación y un accidente. Cometió un asesinato contra Eduardo. Eso no es verdad. ¿Por qué lo mataría? Para que María herede todos los bienes de su esposo y te ayude a salir de las deudas. Y eso ya es un motivo para el asesinato. Yo no hice nada de eso. Señor Stowe, entonces, ¿qué hacía en el coche de Eduardo? Instalé un micrófono oculto a petición de María. Ella necesitaba pruebas de la infidelidad de Eduardo para el divorcio. ¿De qué traicionaba? ¿Eduardo tenía una amante? Él quería dejar a su esposa legítima por una amante. ¿Y quién es ella? ¿Recuerda cómo se llama? Lamentablemente no tuve tiempo de averiguarlo. ¿Dónde exactamente pusieron el micrófono en el coche de Eduardo? Lo mostrará. Nazar instaló un rastreador en el coche de Edward. Ahora podré seguir su ruta. Yo tenía razón. Esto es definitivamente un asesinato. ¿Y sabes qué más descubrimos? Que tenía una amante y que quizás, durante el accidente, ella estaba con él en el automóvil. ¿Y cómo te enteraste? El airbag del pasajero se activó. Seguro que había alguien allí. Voy a encontrar a la amante y averiguaremos cómo sucedió todo realmente. No te preocupes demasiado, pero la encontraré antes. Bueno, veamos. Sí, necesito instalar cámaras de video en mi balcón. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Pero lo necesito lo antes posible. Gracias. Entiendo. Tal vez sería mejor dejar el coche en otro lugar. Bueno, no, ahora seguro que no. Eso significaría que he perdido. Ajá, espera. Durante el accidente de tráfico, había un pasajero con Eduardo. Su saliva quedó en la almohadilla de aire. ¿Es Nazar? No, el ADN es femenino. ¿Puedes identificarla? Bueno, debemos tomar el ADN de todos los sospechosos. De Alina, de la madre de Eduardo y de la madre de María. Sí. Pero hay que hacerlo de forma silenciosa e invisible. ¿Entiendes que no estás aquí solo para lucir bien? Discúlpeme. Solo, por favor, no me despida. Me esforzaré. Pues no entiendo para qué te contrató mi hijo. Ve a trabajar. Desaparece de mi vista. Hola. Otra vez usted, y que esta vez
Necesitamos hablar. Primero vienen a ver a mi hija y la sospechan. Ahora vienen a mí. Sí, surgieron nuevas circunstancias. Y no pienso responder a ninguna de sus preguntas. Ahora, nuestra comunicación se realizará exclusivamente en presencia de mi abogado. ¿Sabía usted que su hijo tenía un amante? No malgaste mi tiempo. Tengo que ocuparme del funeral de mi hijo. Esta vez no se saldrán con la suya tan fácilmente. Eso te lo prometo. Nara, obtendremos todo a lo que tenemos derecho. Apuesto a que la versión de Andri es correcta. Dios mío, pero mi versión es mejor. Incluso a Pasha le gusta. Es una argumentación total. ¿Viste a la madre de María? En su cara está escrito que es capaz de matar. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Y además, ella fuma. Estoy seguro de que el ADN en la almohada coincide exactamente con su muestra. Dudo que el ADN en la almohada pertenezca a alguno de los tres sospechosos. ¿Por qué estás tan seguro? Todos ellos se ven demasiado bien, como para haber estado en un accidente de tráfico. Y el ganador... Basha, como siempre, tiene razón. No hay coincidencias. Pues así no es interesante. Sé quién iba en el coche con él. ¿Quién? Es su amante. Y sé dónde encontrarla. Café con crema, por favor. Un momento. ¿Es cierto que en algunos bares añaden gas hilarante a los cócteles? He oído que existen esas recetas. Gracias. Muy sabroso. Dime, la última vez vi que cojeabas un poco. ¿Cómo te hiciste esa lesión? Cayó mal. Nada serio. Desabotone, por favor, el botón superior de su camisa. ¿Para qué? Estoy investigando el caso de Eduardo y quiero verificar algo. ¿Tiene algo que ocultar?
el hombro derecho, por favor. Es por la caída. No, es por el cinturón de seguridad. Margarita Kvostova, usted está detenida bajo sospecha de asesinato. ¿Usted estuvo en el coche de Eduardo durante el accidente? Yo no estaba ahí. ¿Y qué hacía entonces su saliva en el airbag que se activó? ¿Qué? Hicimos un análisis de ADN y coincidió con el suyo. ¿Todavía lo negará? Sí, estuve con él. ¿Y qué con eso? Solo me estaba llevando. ¿Y qué pasó antes de eso? Eduardo se quejó de náuseas. Sus gafas se cayeron. Él desabrochó el cinturón de seguridad y Gaspa y se estrelló contra esa piedra. ¿Por qué no informó sobre el accidente? Cuando recuperé la conciencia, entonces vi que ya está muerto. Fue horrible. Yo me asusté y huí. ¿Cuál era su relación? Nosotros. Verás, Eduardo estaba pensando en divorciarse a un porrón, pero debido a la división de bienes, todo se posponía. Y decidiste matar a María para deshacerte de los obstáculos. No, ¿para qué lo necesito? Eduardo ya presentó los documentos de divorcio y la muerte de su esposa fue solo un accidente, pero a Eduardo tal vez lo mataron sus familiares. ¿Qué estás haciendo? Busco el arma del crimen con la que mataron a María. Ya lo hemos comprobado todo. No hay contenedores para almacenar el gas soporífero. Debe ser. Simplemente aún no lo he encontrado. Bueno, cosas normales. Nada especial. Incluso el perfume. Como el mío. ¡No me huelas! Buen aroma. La última vez dijiste que huelo. El aroma es completamente diferente. ¿De verdad? ¿Qué significa eso? Esto significa que mi versión es correcta. Esto mató a María. Perfume. Una herramienta de asesinato interesante. ¿Cómo? Alguien reemplazó el contenido del frasco. Después de entrenar en casa, ella fue a la ducha. Luego se puso perfume y eso es todo. ¿Es eso siquiera posible? Sí, alguien inyectó dentro una mezcla de gas revelador y veneno. Ella no entendió de inmediato lo que le estaba sucediendo. Mareos, dolor de cabeza. Luego se quedó sin aliento. Salió al balcón. Quiso llamar a alguien, pero el teléfono se cayó. Al estirarse para alcanzarlo, perdió el conocimiento y cayó. Si no hubiera salido al balcón, todavía estaría viva. De todas formas, habría muerto. Del veneno. Hola. Maldición. ¿Qué hace usted aquí? Te estoy esperando. Por cierto, soy de la policía. Aquí tengo... y también hay atributos. Ella estaciona su coche en mi lugar de aparcamiento. Este lugar no pertenece a nadie. Según el acuerdo de los residentes del edificio, me pertenece. Ni siquiera tienes coche. Ok. Yo no lo haré más. En serio. Esto no es suficiente. ¿Qué quieres? Yo indemnizaré y me disculparé. Cuidarás de ella. Y si algo le pasa...
De acuerdo. Y la lavas a fondo. Y yo te estoy observando. Entonces, ¿por qué nos has reunido aquí con estos? Sabes, tampoco estamos encantados con tu presencia. Por favor, dime por qué estamos aquí. Les hemos reunido aquí para informarles los resultados de la investigación. Pues hemos averiguado lo que realmente le ocurrió a María. La mataron. Todos sabían que ella entrenaba en casa. Y en su ausencia el asesino cambió el perfume por una mezcla venenosa. Lo sabía. Todo esto es cosa de ella. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Sí, no voy a escuchar estas tonterías. Vamos, Alina. No se apresuren. Aún no he contado lo principal. Hemos averiguado quién mató a María. Fue usted. Pero no lo habrías logrado solo. El veneno es muy raro. Es difícil de encontrar durante una autopsia. Solo un médico experimentado podría ayudar con eso. Era la hija, Alina. Esto es absurdo. Tenemos un video donde usted entra al apartamento de su nuera en su ausencia. ¡Este es el apartamento de mi hijo! No es su apartamento, yo pagué por él y puedo entrar cuando quiera. Mamá, cálmate. No tienen ninguna prueba, por lo tanto, no pueden demostrar nada. Ahí es donde te equivocas. Se registraron sus hogares y encontramos pruebas concluyentes. Estás arrestada por asesinato. Sabes, yo siempre he odiado a este Eduardo. Su familia rica. Malvados. Hacerle eso a mi hijita. Vamos. No puedes ponerte nervioso. ¿Qué te dije? Esto lo lograremos. Entonces, ¿resulta que ahora somos ricos? Qué bueno que ustedes dos no se fueron. ¿Pasó algo? ¿No quieres saber quién mató a Eduardo? ¿Le resulta familiar esta pieza? Esto causó la muerte de Eduardo. La pericia determinó que esta pieza fue dañada intencionalmente. Lo siento, en realidad no entiendo por qué estamos aquí. ¿Por qué nos están mostrando esto? En el video de las cámaras del taller que su hijo intentó ocultar cuidadosamente, se ve cómo instaló esta pieza en el coche de Eduardo. Bueno. Nazar, di que eso no es verdad. Es mejor que lo confiese. Tenemos pruebas irrefutables. Fue idea de ella. ¿Entiendes lo que dices? Oficialmente declaro que ambos están arrestados por el asesinato de Eduardo Bosnik como organizador y ejecutor. Por tu codicia arruinaste la vida de María y ahora la mía. Te odio. Todo esto lo hice por ti. ¿Y yo te pedí esto? A la derecha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás parada? En realidad tenemos prisa. ¿No te parece extraño? El coche está limpio, sin basura, incluso pulida hasta brillar.
Escucha, es difícil complacerte. Sucia, mala, limpia, tampoco te gusta. No, bueno, algo aquí no está bien. ¿Podría ser una trampa? ¿Estás buscando una bomba? Muy gracioso. Tal vez el delincuente pensó en algo. No, debo averiguar quién lo hizo. ¿Qué más da? El coche está bien. ¡Vamos! ¡Vámonos! Pero... Vamos a atrapar criminales reales. Pues vale.